Emilia de Torville o la crueldad fraterna. Nada es tan sagrado en una familia como el honor de sus miembros, pero si ese tesoro llega a empañarse, por precioso que sea, aquellos a quienes importa su defensa deben ejercerla aún a costa de cargar ellos mismos con el vergonzoso papel de perseguidores de las desdichadas criaturas que les ofenden. ¿No sería más razonable compensar de alguna otra forma las torturas que infligen a sus víctimas y también esa herida, a menudo quimérica, que se lamentan de haber recibido? En fin, ¿quién es más culpable a los ojos de la razón? ¿Una hija débil o traicionada o un padre cualquiera, que por erigirse en vengador de una familia se convierte en verdugo de la desventurada? El suceso que vamos a relatar a nuestros lectores tal vez aclarará la cuestión. Señorita, no estoy aquí para preguntaros la causa de vuestra desgracia y, por otra parte, vos apenas os halláis en condiciones de contármela. Nuestra infortunada joven pasó bastante bien la noche, pero durante 6 días aún no se halló en condiciones de relatar a su benefactor todo lo relacionado con ella. Por fin, la noche del 7º día, mientras todo el mundo seguía ignorando en casa del conde que estaba allí escondida y ni siquiera ella misma, gracias a las precauciones que había tomado, sabía dónde se hallaba, rogó al conde que le escuchara y que, ante todo, fuera indulgente con ella, cualesquiera que fuesen las faltas que iba a revelarle. Soy hija, señor, del presidente de Torville, hombre demasiado conocido y demasiado célebre dentro de su profesión para que no le conozcáis. Desde que salí del convento, hace 2 años, nunca había abandonado la casa de mi padre. Tras la pérdida de mi madre, siendo muy niña, él solo se encargaba de mi educación y puedo afirmar que no regateaba nada para dotarme de todo cuanto pudiera realzar los encantos propios de mi sexo. Las atenciones, los planes que mi padre acariciaba para buscarme el mejor partido posible, e incluso una cierta predilección, todo ello, repito, despertó bien pronto la envidia de mis hermanos. Uno de ellos, presidente desde 3 años, acaba de cumplir 26 años, y el otro, consejero, desde no hace tanto tiempo, pronto cumplirá 24. No pensaba que me dieran tanto, como luego he tenido ocasión de comprobar. Como no había hecho nada para merecerlo, yo vivía en la dulce ilusión de que su afecto era igual al que mi corazón sentía hacia ellos. ¡Oh, cielos! ¡Qué equivocada estaba! Salvo los ratos dedicados a mi educación, yo disfrutaba en casa de mi padre de la más absoluta libertad. Como yo era la única responsable de mi propia conducta, él no me imponía nada a la fuerza, e incluso, desde los 18 años, tenía permiso para pasearme por las mañanas con mi doncella por la terraza de las Tuileries, o si no, por las murallas que estaba al lado de donde vivíamos, y de hacer, siempre con ella, bien paseando, bien en uno de los coches de mi padre, alguna que otra visita a casa de los amigos o familiares míos, con tal de que no fuesen a horas en que una joven no debe quedarse sola en ninguna reunión. De esa funesta libertad procede la causa principal de mis desdichas. Por eso os hablo de ella, señor. Ojalá no lo hubiera tenido nunca. Hace 1 año, cuando me paseaba, como os he dicho, con mi doncella, que se llama Julia, por una sombría alameda de las Tuileries, en la que me sentía más a solas que en la terraza, y en donde creía que respiraba un aire más puro. Se acercan a nosotras 6 atrevidos muchachos y nos damos cuenta, por las indecentes proposiciones que nos hacen, de que nos han tomado a ambas por lo que se suele llamar mujeres de la calle. Sintiéndome horriblemente violentada por semejante escena y sin saber cómo escapar, iba ya a buscar la salvación en la huida, cuando un joven al que yo solía ver paseándose solo
más o menos a las mismas horas que yo lo hacía y cuyo aspecto inspiraba la mayor confianza, acertó a pasar cuando yo me encontraba en aquella embarazosa situación. ¡Caballero!, grité, llamándole hacia donde yo estaba. Creo que lo más prudente es que os deje aquí. Si os acompañara a vuestra casa tendríais que explicar el motivo. Eso tal vez os acarrearía la prohibición de seguir saliendo. No contéis, pues, lo que acaba de ocurrir y seguir acudiendo como las 6 al mismo paseo, ya que eso os distrae y vuestros padres os lo permiten. No dejaré de ir allí ni un solo día y siempre me hallaréis dispuesto a perder la vida, si fuera preciso, por enfrentarme a cualquier cosa que pueda turbar vuestra tranquilidad. Una advertencia tan oportuna, un ofrecimiento tan galante, todo ello hizo que mirara a aquel joven con mayor interés del que había creído sentir por él hasta entonces. ¿Puedo preguntaros, señorita, si la aventura de ayer ha tenido alguna repercusión? Le aseguré que no, añadí, que había seguido su consejo, que le daba las gracias por él y que me alegraba de que nada fuera a estorbar el placer que sentía saliendo a tomar el aire por las mañanas como lo venía haciendo. Si eso tiene tantos alicientes para vos, señorita. Los que tienen la dicha de coincidir con vos encuentran sin duda otros muchos más poderosos. Y si ayer me tomé la libertad de aconsejaros que no hicieras ningún comentario que pudiera dar al traste con vuestros paseos, realmente no tenéis por qué estarme agradecida. Me atrevo a aseguraros, señorita, que no lo hice tanto por vos como por mí mismo. Te amo. Eres mía. No me atrevo a presentarme en casa de vuestro padre, hermosa Emilia, pues como no tengo el honor de conocerle, enseguida sospecharía el motivo que me lleva a su casa, y en vez de favorecer nuestros planes, ese paso podría quizá resultar extraordinariamente perjudicial. Pero si realmente sois tan bondadosa y os compadecéis de mí tanto como para no desear que muera de dolor, viendo que no me otorgáis lo que os pido, yo os indicaré cómo hacerlo. Al principio me negué a oírle, pero pronto fui tan débil que se lo pregunté yo misma. La solución, señor, consistía en vernos 3 veces por semana en casa de una tal señora Bercel, que tenía una tienda de modas en la calle Arcis, y de cuya discreción y honestidad el señor D. me respondía como de su propia madre. No os voy a repetir, señor, todas las objeciones que hice al señor D. para que desistiera de aquel proyecto y para que se percatara de sus inconvenientes. ¿De qué serviría que os diera cuenta de mi resistencia si al fin acabé sucumbiendo? Prometí al señor D. todo cuanto quiso. Los 20 luises que entregó a Julia, sin que yo lo supiera, convirtieron a aquella muchacha en cómplice perfecta de sus propósitos, y yo no hice otra cosa más que labrar mi perdición. Para que fuera aún más completa, para seguir embriagándome por más tiempo y más a conciencia con el dulce veneno que destilaba mi corazón, engañé a mi tía con un falso pretexto. Le dije que una de mis amigas, a quien yo se le había prometido y que se debía contestar en consecuencia, deseaba obsequiarme invitándome 3 veces por semana a su palco del Français, que no me atrevía a decírselo a mi padre, por temor a que se opusiera, sino que seguiría diciendo que iba a su casa, y le suplicaba que así lo asegurara. Tras algunas reticencias, mi tía no pudo resistirse a mis súplicas. Convinimos que Julia iría en mi lugar, y que al volver del teatro yo pasaría a recogerla para regresar juntas a casa. Le di 1000 besos, fatal ceguera de las pasiones. Le daba las gracias por contribuir a mi perdición, por allanar el camino a los extravíos que iban a llevarme al borde de la sepultura. Por fin empezaron nuestras citas en casa de la Bercel. Su almacén era magnífico, su casa absolutamente decente, y ella una mujer de unos 40 años en la que creí que podía confiar por completo. Por desgracia, confié excesivamente, tanto en ella como en mi amante.
El pérfido. Ha llegado el momento de confesároslo. Señor, la sexta vez que le encontraba en aquella funesta mansión, cobró tal dominio sobre mí, hasta tal extremo supo seducirme que abusó de mi debilidad, y en sus brazos me convertí en el ídolo de su pasión y en víctima de la mía propia. Placeres crueles, cuántas lágrimas me habéis costado. Un año transcurrió en esta funesta ilusión, Señor. Yo acababa de cumplir 17 años. Mi padre planeaba día tras día la conveniencia de un compromiso, y podéis imaginaros cómo me hacían estremecer aquellos proyectos. Cuando una aventura fatal vino al fin a precipitarme al eterno abismo en el que me hallo. Triste designio de la providencia, sin duda, que quiso que algo en lo que tuve ninguna culpa sirviera para castigar mis verdaderas faltas, para así demostrar que jamás podremos esquivarla, que sigue a todas partes a aquel que parece escapársele, y que en el acontecimiento que menos se puede imaginar provoca, sin ruido, ese otro que servirá para su venganza. El señor D me había advertido un día que cierto asunto inaplazable le privaría del placer de estar conmigo las 3 horas completas que solíamos pasar juntos. Que, no obstante, acudiría unos minutos antes del término de nuestra cita. Aunque solo fuera para no alterar en lo más mínimo nuestros hábitos cotidianos, que yo pasase en casa de la Bercel el tiempo que acostumbraba. Que, sin duda, por 1 hora o 2, me distraería más en cualquier caso con la vendedora y con sus hijas que quedándome sola en casa de mi padre. Yo me sentía tan confiada en aquella mujer que no puse ningún reparo a lo que mi amante me proponía. Así, pues, le prometí que acudiría y le rogué que no se hiciera esperar demasiado. Me aseguró que se quedaría libre tan pronto como le fuera posible, y allí fui. ¡Oh, día nefando para mí! La Bercel me recibió a la entrada de su establecimiento, pero no me dejó subir a su casa, como lo solía hacer. ¿Y de qué se trata, pues, señora?, pregunté, un tanto asustada por este preámbulo. Lo que me decía aquella mujer era algo tan sencillo, tan natural la manera y el tono que empleó. Mi confianza era tan completa y mi candor tan absoluto que no vi el menor inconveniente en acceder a lo que me pedía. La casa a la que me llevaba estaba en la misma calle, a unos 68 pasos de la casa de la Bercel. En el exterior no vi nada que me desagradara. Una puerta cochera, bonitos ventanales a la calle, un aire de decoro y de pulcritud en todo. Sin embargo, una voz misteriosa parecía gritarme desde el fondo de mi corazón que un acontecimiento singular me esperaba en aquella mansión fatal. Sentí una especie de repugnancia a cada escalón que subía. Todo parecía decirme: ¿dónde vas, desdichada? Aléjate de esos siniestros parajes. Enseguida me ayudaron a volver a vestirme y me dejaron en manos de la Bercel, aniquilada, confusa, embargada por una especie de dolor sombrío y amargo que vertía sus lágrimas en el fondo de mi corazón. Dirigí a aquella mujer una mirada llena de furia. ¡Miserable! ¿Por qué, pues, me has precipitado a este abismo? ¿Por qué me has puesto en esta situación en la que tengo que engañar a mi amante o perderle y con él perder mi honor? Señorita, me doy perfecta cuenta de todo el horror que acabo de perpetrar, pero os ruego que me perdonéis, y por lo menos, antes de dejaros llevar por la idea de provocar un escándalo, reflexionad. Si se lo contáis al señor D, por mucho que le digáis que os han traído a la fuerza, es un género de falta que no os perdonará jamás, y habríais roto para siempre con el hombre que más os interesa conservar en el mundo. ¡Miserable! Vayamos despacio, señorita, y no volvamos a hablar de lo que os ha pasado. El tiempo vuela. Pensemos en lo que hay que hacer. Si habláis, estáis perdidas. Si no decís una palabra, mi casa seguirá abierta para vos. Nadie en absoluto os traicionará jamás, y podréis seguir con vuestro amante. Pensad si la exigua satisfacción de una venganza de la que en el fondo me reiría, pues conociendo vuestro secreto, ya vería yo cómo el señor D pudiese hacerme ningún daño. Pensad, os digo una vez más,
si el pequeño placer de esta venganza podría compensaros de todas las desgracias que os iba a acarrear. Dándome entonces cuenta de con qué indigna mujer tenía que vérmelas, y tuve que ceder. Volvimos a casa de la Bercel. Cielo santo. Qué nuevo vuelco me dio el corazón cuando nos dijeron que el señor D había venido, que le habían dicho que la señora había salido para un asunto urgente y que la señorita aún no había llegado. Y al mismo tiempo una de las muchachas de la casa me entregó un billete que había escrito a toda prisa para mí. Contenía solamente estas palabras: no os he encontrado. Supongo que no habéis podido venir a la hora acostumbrada. No podré veros esta tarde. Me es imposible esperaros. Hasta pasado mañana, sin falta. Aquel billete no me tranquilizó lo más mínimo. Su frialdad me pareció un mal augurio. No esperarme. Tan poca paciencia. Todo me turbaba hasta un extremo que me es imposible describiros. ¿No podía haber observado acaso nuestra salida? ¿Habernos seguido? Y si lo había hecho, ¿no era yo mujer perdida? La Bercel, tan inquieta como yo, interrogó a todo el mundo. Le dijeron que el señor D había llegado 3 minutos después de haber salido nosotras, que parecía muy excitado y que había vuelto para escribir aquel billete una media hora después. Cada vez más inquieta, mandé a buscar un coche. Pero, ¿podréis creer, señor, hasta qué grado de desfachatez osó llevar su depravación aquella indigna mujer? Os lo vuelvo a aconsejar, pero si por desgracia llegáis a ir a romper con el señor D, creedme, aprovechad vuestra libertad para pasarlo bien, que eso vale mucho más que un solo amante. Sé que sois una muchacha como Dios manda, pero sois joven y seguramente os dan poco dinero. Y siendo tan bonita como sois, yo podría haceros ganar todo el que quisierais. Vamos, vamos, no sois la única. Y hay muchas muy impiringorotonadas que un buen día se casan con un conde o con un marqués. ¿Cómo podríais haceros vos? Y que, bien por decisión propia o bien por mediación de su gobernata, han pasado por vuestras manos, como habéis podido comprobar. Contamos con personas apropiadas para esa clase de muñecas. Las usan como a una rosa, las huelen, no las marchitan. Adiós, querida, y no pongáis esa cara tan larga, que aún puedo seros útil. Lancé una mirada de furia a aquella infame criatura y salí a toda prisa sin contestarle. Recogí a Julia en casa de mi tía, como solía hacer, y regresé a casa. ¿Por qué te tomas la libertad de salir sola tantas veces a la semana y ahora semejantes? Voy a pasar la tarde en casa de mi tía, le contesté. Bueno, querido hermano, respondí temblando, os lo confesaré todo. Una amiga mía, a la que conocéis bien, la señora de Saint Clair, tiene el gusto de invitarme a su palco de francés 3 veces por semana. No me he atrevido a decir nada por si mi padre no lo aprobaba, pero mi tía lo sabe perfectamente. Y los dos me volvieron la espalda con sequedad. Aquella conversación me asustó. Sin embargo, me parecía que mi hermano mayor se había quedado bastante convencido de la historia del palco. Pensé que había conseguido engañarle y que no iría más allá. Al fin llega el día fatal. Salgo con Julia y hago como acostumbro. La dejo en casa de mi tía y me acerco en mi coche a toda prisa a la casa del Bercel. Bajo. Al principio, me extraña el silencio y la oscuridad que reinan en la casa. No encuentro ninguna cara conocida. Sale solo una mujer mayor a la que nunca había visto y a la que, para mi desgracia, habría de ver demasiado en lo sucesivo, que me dice que me quede en la habitación en donde estoy, que el señor D, pronuncia su nombre, enseguida vendrá a reunirse conmigo. Miserable, así es como nos engañas. Si opones la menor resistencia, si das un solo grito, morirás. Vamos a enseñarte a traicionar a un mismo tiempo a la familia. Tras estas últimas palabras, el conocimiento me abandonó por completo, y cuando recobré el sentido me hallé en el interior de un carruaje que me parecía que iba a toda velocidad.
Y como no deseamos haceros sufrir por mucho tiempo, y por otra parte queremos privaros de cualquier medio de salir de aquí, estas dos mujeres serán las encargadas de haceros una sangría en ambos brazos tantas veces por semana como ibais a ver al señor D. Y no nos quedaremos verdaderamente tranquilos hasta que sepamos que nuestra familia se ha desembarazado de un monstruo como vos. Leed y sabréis a quién debéis atribuir vuestros males. Oh, santo Dios. Era mi propio amante. Había sido él quien me había traicionado. Esto era lo que decía aquella carta atroz, cuyas palabras aún siguen grabadas en mi corazón con trazos de sangre. Cometí la locura de amar a vuestra hermana, Señor, y la imprudencia de deshonrarla, pero iba a repararlo todo, devorado por mis remordimientos, y iba a arrojarme a los pies de vuestro padre, declararme culpable y pedirle a su hija. Estaba seguro del consentimiento del mío y estaba decidido a ser de los vuestros, pero en el momento que adoptaba esa resolución, mis propios ojos me convencen de que no tengo relaciones más que con una ramera, que a la sombra de unas citas concertadas por honestos y puros sentimientos se atrevía a ir a saciar los infames deseos del más escrapuloso de los mortales. No esperéis más de mí, por tanto, reparación alguna, Señor. Ya no os debo más que mi abandono y a ella el odio más implacable y el más decidido desprecio. Os envío la dirección de la casa donde vuestra hija va a corromperse, Señor, para que podáis comprobar si os engaño. No, me repetí a mí misma, arrancándome los cabellos. No, falaz, tú nunca me has amado. Culpo de todo, sin excepción, a la conducta de aquel a quien amáis. Pero la de vuestros hermanos resulta aún más incalificable. Se mire por donde se mire, es atroz. Para ayudaros voy a actuar, señorita, de una forma totalmente distinta. Pero os advierto que solo puedo hacerlo con las siguientes condiciones. Primero, tenéis que darme por escrito la dirección de vuestro padre, de vuestra tía, la de la Vercel, y la del hombre al que os llevó la Vercel. Y segundo, señorita, tenéis que revelarme sin más requerimientos el nombre de la persona a la que amáis. Entonces, señor, me exigís que os dé el nombre de mi seductor. Bien, señor. Es el marqués de Luxeuil. El marqués de Luxeuil, ¿con que ha sido capaz de algo semejante? Perdóneme. Lo reparará, señorita. Él lo reparará. Y vos seréis vengada, os lo prometo. Adiós. Espera, hijo. Detente. Perdóname. Hombre cruel. ¿Qué sufrimientos habéis infligido a aquella que os amaba? ¿Podíais creerle culpable de la infamia que llegasteis a sospechar? Al amaros, Emilia podía ser víctima de su debilidad,
y de los engaños de los demás, pero jamás podía haceros infiel. Perdona un arrebato de espantosos celos basados en engañosas apariencias. Cuando se ama de verdad, decían nuestros antiguos trovadoras, se oiga lo que se oiga, se vea lo que se vea, en contra de la amada, no se debe dar crédito ni a los oídos ni a los ojos. Hay que escuchar únicamente al corazón.